por allí en el primer semestre, en donde ya se han publicado algunas cosas interesantes, nuevas, y que pues son refuerzo a lo que hemos podido entender y comprender de lo que es una molécula que tiene peculiaridad muy especial en su funcionamiento dentro de nuestro cuerpo. Cuando esta molécula definitivamente hace maravillas en cada uno de nosotros, empezamos, y podemos conocer de ello, empezamos a comprender lo maravilloso que es la naturaleza. Muchos científicos, muchas personas, siempre han tenido la interrogante desde tiempos inmemoriales, en donde cómo es que surge la vida, cómo es que surgen tantas cosas que muchas de ellas aparentemente no tienen una explicación. Y puede ser que no la tengan para nuestra mente, para nuestra comprensión. Sin embargo, el hecho de que estén allí, que estén sucediendo, eso quiere decir que hay un funcionamiento que, aunque para nosotros sea inexplicable, los resultados los logramos ver. Si ustedes me permiten, vamos a compartir pantalla. Esperemos que esta parte de trabajo no nos cause travesuras, porque en ocasiones como que las imágenes no quieren correr. Esperemos que esta ocasión no sea así, y pues vamos a abrir el tema. Y hoy vamos a hablar específicamente de un ángulo con el enfoque de lo que se denominan funciones vitales. Pero para poder hablar de las funciones vitales, a mí me gustaría que todos pudiéramos comprender detalles. Y el ángulo a donde yo lo quiero centrar totalmente es a este esquema, la vida. El día de hoy seguramente la mayoría de nosotros, por no decir todos, hemos dado gracias por estar vivos, hemos dado gracias porque tenemos un nuevo día, hemos dado gracias porque tenemos la continuidad de esa vida día con día. Y ahí empieza esa magia y ese misterio que les estoy mencionando. ¿Cómo es posible que se pueda dar esa continuidad? ¿Cómo es posible que ese proceso se logre de una manera de comunicación en cada una de nuestras partículas, y que, aunque tenemos una idea que es a través de esas conexiones bioquímicas, esas sustancias que se producen y que unas llaman a otras, pero que del todo no se ha podido dilucidar? Como un átomo sabe que tiene que ir a juntarse con los átomos que están en el ojo, y como otro átomo sabe que tiene que ir a juntarse con los átomos que están en un intestino, etcétera, etcétera. La vida humana es de verdad una cosa maravillosa. Para la gente que estudiamos en el campo de la ciencia, pues la vida humana es también un motivo para investigar y para conocer. Para muchos de nosotros, y yo diría que para todos nosotros, la vida es un motivo para vivirla, para disfrutarla y para entender justamente que somos seres humanos. Entonces, para poder entender que hay vida, pues también debemos entender que hay elementos vitales y que hay elementos en los cuales, cuando vamos comprendiendo todo esto en todos sus conceptos, en todas sus dimensiones, y podemos espiar, vislumbrar más allá del horizonte, nos damos cuenta que la vida tiene algo, que no fuimos hechos una piedra, inertes, insensibles, que no fuimos hechos de otro tipo de material en donde no tuviéramos conciencia. Entonces, fíjense ustedes que todo esto que les estoy explicando, al final, dentro de todo lo que estemos platicando el día de hoy, espero que podamos darle cada uno de nosotros en una forma muy personal, en una forma sana, de sanación, de proyección,
a esa vida le podamos dar sentido. Un personaje muy conocido de la psicología y psiquiatría, Viktor Frankl, nos comenta y nos comparte dentro de la psicología humanista que la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia que tú te puedas encontrar. Por lo tanto, todo eso nos va a permitir el día de hoy entender un pedacito de esta vida que cada uno de nosotros tenemos y que nos puede llevar a navegar, como está la imagen, a océanos hermosos que nosotros mismos no nos imaginamos. Y que quienes ya gozamos de cierta edad, podemos considerar que el océano de la vida nos ha permitido seguramente haber tenido momentos de placer, pero también haber tenido momentos difíciles, de tormenta, etc. Lo cual nos ha dado una característica muy especial. Estamos vivos, seguimos vivos, y eso se debe justamente a que tenemos un proceso que le llamamos y denominamos funciones vitales. Esta imagen yo espero que nos esté logrando hacer reflexionar que la vida es algo maravilloso y que seguramente, así como este bebé contempla la vida, seguramente la planta contempla a cada uno de nosotros. Y todo lo que nos rodea que tiene vida, nos debe también de estar contemplando. Porque estamos interactuando en un cosmos en el cual no estamos aislados, no somos personajes fuera de un contexto en lo que corresponde a la vida humana. La vida humana es hermosa. La vida humana vale la pena vivirse. Y no solo la vida humana, la vida de cualquier ser del planeta tiene una validez incalculable. ¿Cómo es posible que una planta se pueda reproducir o que un animalito se pueda reproducir? Y entonces empezamos a observar que estos elementos de nacer, de reproducirse, de nutrirse, de comer, empiezan a formar parte de funciones en las cuales nuestro cuerpo está trabajando en una forma continua. Y que nos permite entender todo lo que nos rodea, que nos permite comprender todo lo que está a nuestro alrededor. Todo eso lo podemos hacer a través de dos cosas, de nuestros sentidos y de nuestro estado de conciencia. Y a partir de allí podemos ir haciendo un viaje al interior de cada uno, en donde vamos a encontrar sistemas complejos, pero perfectamente entrelazados, que funcionan entre sí para dar ese de la vida. Por lo tanto, en la imagen, a ustedes les expongo ahí un sistema muscular, que es la imagen que está más hacia la izquierda. Un sistema esquelético que juntos trabajan para nuestro proceso de locomoción, para podernos mover, para poder estar desplazándonos de un lado a otro. Pero que esto no podría ser posible si no entrara a nuestro cuerpo el oxígeno, si no esto no tuviera un trabajo en conjunto, y para eso está un sistema que es el sistema respiratorio, que es una de las figuras de en medio con los pulmones. Pero para que todas estas estructuras puedan sobrevivir y puedan funcionar, necesitamos un sistema que es el digestivo, para que podamos estar metiendo ese alimento, esa energía que nuestro cuerpo va necesitando, y entonces estemos logrando de esa manera ir cumpliendo poco a poco con cada una de nuestras funciones. Pero para que esos nutrientes puedan llegar a cada una parte de nuestro cuerpo, necesitamos el otro sistema, que es el sistema circulatorio. Y por último, el sistema nervioso, del cual nos permite estar en contacto con todo lo que nos rodea.
que nos permite saber si estamos contentos, que si estamos tristes, que si estamos fuertes, que si estamos cansados, que si estamos sanos, que si estamos enfermos, etcétera, etcétera. Dentro de esta magia de la vida y dentro de esta magia específica de la vida humana, los sistemas tienen un funcionamiento entrelazado en cada uno de ellos. Tienen un esquema dentro de ese enlace de comunicación perfecta. Pero cuando uno de estos falla, es cuando entonces empezamos a tener una serie de alteraciones que si nosotros dejamos que esas alteraciones se vayan presentando en forma continua, pues obviamente que todo esto va a tener una falla garrafal, una falla caótica, una falla tremenda, y nos va a llevar a una falla total, en donde el cuerpo ya no funciona. Y quizás es parte de la finalidad dentro de nuestros sistemas que algún día nos llegue a pasar. Sin embargo, existen sustancias diseñadas dentro de esta magia que les he estado platicando, que nos permiten saber, garantizar que todas estas funciones van a mantenerse a pesar de que nosotros no le demos el mantenimiento correcto a estos sistemas. Sin embargo, aquí les estoy hablando de los sistemas y de cómo en su propia comunicación estos no fallan. Por el contrario, se mantienen trabajando perfectamente. Pero miren ustedes, si nosotros queremos ubicar cada uno de ellos, ahí está la definición para quienes estén tomando nota de esta charla. Y el sistema, en general, porque el sistema está formado por un conjunto de órganos. Entonces podemos hablar del sistema digestivo, como les mencioné, del muscular, del respiratorio, del nervioso, del circulatorio, del sistema excretor, del esquelético, etc. Entonces, todos esos sistemas requieren, independientemente de la fuerza o la energía que nosotros les estemos administrando, sustancias altamente especializadas, como son el agua, el oxígeno y algunos otros componentes con los aminoácidos que forman parte de las funciones vitales. Y cuando esto está funcionando en perfecto equilibrio y armonía, en los sistemas existen partes más vulnerables en los cuales nosotros en la medicina le denominamos órganos blancos. Los órganos blancos son aquellos que pueden llegar a sufrir daño en una forma más específica y cascada otra serie de eventos mucho mayores. Pero fíjense ustedes que aquí dentro de esta magia que les estoy platicando de la vida humana, que corresponde al funcionamiento vital de cada una de las estructuras de nuestro cuerpo, existen mecanismos de protección. Pero es lógico pensar que en esos mecanismos de protección nosotros debemos de estar con un mecanismo mucho más sofisticado, mucho más estructurado, es decir, mucho más formado, que nos permita que esa barrera se forme de tal forma que haga un campo en donde el sistema o el órgano prácticamente no sea vulnerable. Aquí es donde yo voy a estar mencionando mucho dentro de los aminoácidos el funcionamiento del glutatión, porque el glutatión, curiosamente, forma parte de estas estructuras de defensa para cada uno de nuestras, que sin ellos nuestros otros sistemas no funcionarían. El cerebro es uno de ellos. Y en el cerebro tenemos que entender
tantas funciones complejas que tiene para que todos los demás esquemas del sistema puedan funcionar en armonía y perfectamente. Entonces, si queremos partir de un punto como un órgano vital, en donde las funciones vitales se encuentran en el cerebro, caso de la respiración, caso del funcionamiento, el caso para muchas estructuras dentro de los ejes que llevamos con otros órganos de nuestro cuerpo, prácticamente a través del sistema nervioso todo va a partir del cerebro. Pero es muy estrecha la capacidad que se tiene de estar más que otros. Imagínense ustedes un cerebro solito, pero que no lo nutrimos, que no lo oxigenamos, que no le damos la cantidad de líquidos necesario, pues ese cerebro se va a secar y se va a morir. Por eso es que el cerebro, a su vez, va a depender de otras estructuras. Pero no estoy hablando de un cerebro ajeno a nosotros. Estoy hablando del cerebro de cada uno de nosotros que tenemos metidos en nuestra cabecita y que está funcionando en una forma impresionante. Que el cerebro, a través de esas estructuras neuronales, y fíjense, y lo voy a subrayar muy bien lo que voy a expresar en este momento, manda órdenes a otras áreas del cuerpo para que se lleven a cabo determinadas funciones. ¿Y a qué funciones me estoy refiriendo en forma muy específica ahorita? Independientemente de que pueda mandar la orden de respirar, de que el corazón esté latiendo, de que haya circulación, etc. En la estructura bioquímica del cerebro, es para que se forme en el hígado, se desarrolle, se estructure a través de los aminoácidos esa sustancia vital que nuestro cuerpo necesita y que es curiosamente glutatión. Más adelante les voy a explicar que glutatión totalmente se produce en nuestro cuerpo, en cada una de nuestras células, pero que esto no podría ser por sí solo si no viene una orden del cerebro. Es decir, cuando he trabajado y he desarrollado células, yo puedo cultivar esas células prácticamente en una cantidad muy importante de glutatión. Y la célula, que también tiene una memoria y tiene una especie de cerebro pequeño, va a venir una mini orden para que la célula pueda estar absorbiendo perfectamente ese glutatión, trabajando con ese glutatión, de ese glutatión, pero que en forma general el cerebro es el que da la indicación para que esto se lleve a cabo en otras áreas de nuestro cuerpo. Por eso, dentro del proceso de las funciones vitales donde el glutatión interviene de una manera muy importante y que todos debemos de cuidar, que debemos de alimentar con glutatión, es a nuestro cerebro. Justamente uno de los campos que más he desarrollado dentro de mi trabajo profesional, que ha sido Alzheimer, Parkinson y varias de las alteraciones del cerebro en sus condiciones y procesos de envejecimiento. El cerebro tiende a envejecer por la falta de glutatión. Y aunque el cerebro esté mandando la orden, produce más glutatión, esos mecanismos de desarrollo en las defensas, en esa estructura para proteger las partes vitales de los funcionamientos de cada uno de los órganos, se va mermando. Y aunque pudiéramos tener grandes cantidades de glutatión en nuestro cuerpo, si el glutatión no es un glutatión propio, activo, específico, como es un glutatión natural, entonces lo que va a suceder es que la célula no va a absorber ese glutatión, va a ser
como que una capa alrededor de la célula y el glutatión no se absorbe. Es exactamente lo mismo que sucede con la glucosa. Podemos tener grandes cantidades de azúcar en el cuerpo, que incluso podemos medir los niveles de azúcar. Los niveles de glutatión también los podemos medir. Y resulta que aunque tengamos mucha cantidad de glucosa o de azúcar dentro de nuestro cuerpo, si esa glucosa no entra en la célula, es un azúcar que no sirve. Es un azúcar que no tiene ninguna razón de que esté allí y que incluso nos está haciendo travesura. Uno de los procesos que estuve enfrentando para poder desarrollar todo este tipo de trabajo, entonces era cómo lograr que el glutatión se volviera activo. Y ese era un proceso altamente de reto y de dificultad, hasta que a través de las nuevas tecnologías, y específicamente hablando de glutatión que se tiene en NUMI, se logra un avance muy importante al convertir el glutatión, que es una molécula grande, y con medio de la tecnología nanonizada, es decir, hacer unas partículas más pequeñas, logramos hacer que ese glutatión natural pueda entrar perfectamente en las membranas de nuestra célula y se resuelva el problema del glutatión. Y aquí quiero hacer una connotación muy rápida. Cuando nosotros medimos los niveles de glutatión en sangre, después de la administración vía sublingual del glutatión, encontramos que los niveles son bajos. Esto es por lo siguiente. Por un lado, como es un glutatión con otro glutatión nanonizado, al entrar al torrente sanguíneo, prácticamente en pocos minutos ese glutatión se va a absorber en las células. Y si nosotros queremos encontrar el glutatión que nos acabamos de administrar, lo vamos a encontrar en el interior de las células, no circulando en la sangre. Esto ha confundido a muchas personas, sobre todo a médicos y médicos versados en el tema, que han dicho que el glutatión no se absorbe, que se desecha y que algo más le sucede. No, la vía del glutatión está perfectamente demostrada que penetra perfectamente. Pero cuando yo les hablo en cuestión del cerebro, en el cerebro tenemos barreras que se les conoce como barreras hematoencefálicas, es decir, la sangre, cuando va a pasar al cerebro, tiene esa barrera y entonces muchas sustancias no pasan al cerebro. Uno de los beneficios del glutatión nanonizado de NUMI es que esta barrera la puede pasar perfectamente, sin mayor problema, y cubrir las funciones del glutatión en cada una de las neuronas de nuestro cuerpo, en esta forma específica de nuestro cerebro. Esto que les acabo de decir, que suena tan simple y tan sencillo, y que en este momento, dentro de los estudios que les acabo de comentar, que son de este año, es lo que se acaba de hacer de avance y de descubrir, y que ya está publicado. Y que ha sido, insisto, trabajo que he venido realizando durante mucho tiempo para cómo poder combatir en mis pacientes como geriatra ese campo de envejecimiento celular en el cerebro y que las personas empiezan a tener daño para coordinar sus movimientos, su memoria, etc. Ahora podemos considerar que la gente mayor tiene una gran oportunidad con nuestro glutatión NUMI nanonizado, mucho más grande y que está haciendo una diferencia. Y quiero subrayar, si estamos hablando que a través de 3 años se está cumpliendo un funcionamiento
de NutraSwitch, de Numi, bueno, pues entonces tenemos que esperar un tiempo razonable para poder observar mucho de lo que les estoy explicando y que muchas personas mayores que están tomando su glutatión anonizado están protegiendo su cerebro de una forma altamente efectiva. Wow, créanme que lo que les acabo de decir es oro puro. Para quienes nos gusta cuidar nuestro cerebro, trabajar con la mente y trabajar mucho de esta área. De tal forma que esto se lo podemos compartir a los profesionales, pero también se lo podemos compartir a cada uno de nosotros e incluso para las personas que acaban de ingresar por primera vez a Numi. Son personas que están llegando a nuestra gran familia. Les quiero decir que tenemos una maravilla de producto. Que el glutatión anonizado de Numi no es un medicamento, es un aminoácido compuesto por 3 elementos y que esto permite que las funciones vitales de cada uno de nuestros órganos se pueda llevar a cabo. Y así como hice toda esta explicación acerca del cerebro y que lo hice con un poquito más de detenimiento, podemos hablar lo mismo para los problemas cardiovasculares, para los problemas del corazón, de la circulación, que muchas personas no esperan a tener los cambios regenerativos que se necesitan como debe de ser. Es decir, apenas si tomaron un frasquito y quieren ver unos cambios impresionantes en el cuerpo. Por supuesto, a mí me queda claro que tenemos una garantía que si usted no ve resultados en 30 días, eso está garantizado en relación con su producto. Pero escúcheme, si usted lleva años con un daño cardíaco, donde sus válvulas, donde sus venas, donde sus arterias, donde las diferentes estructuras de su corazón han venido sufriendo modificaciones y daño, y usted quiere ver modificaciones en un tiempo mínimo, también hay que ser razonables y eso no es posible. ¿Por qué? Porque la regeneración de las células del corazón nos lleva entre 6 a 8 meses. Lo que se van reproduciendo, lo que se van regenerando, lo que van trabajando las nuevas células, hasta ir combatiendo los diferentes procesos anatómicos y fisiológicos que se van alterando en las diferentes enfermedades cardíacas. Insisto, no estoy hablando de un medicamento que va a curar las enfermedades del corazón. Estoy hablando de una sustancia que va a permitir que las células de nuestro órgano, y que en este caso el corazón también es un órgano vital, porque sin él no obtendríamos la vida, entonces automáticamente las células no tendrían opción de repararse. El corazón forma parte de los órganos vitales, tiene una alta afinidad para el glutatión por, primero, lo acelerado que tiene que estar trabajando el corazón. En sí, todas nuestras células del cuerpo no frenan su funcionamiento, no frenan su trabajo. Día y noche, las 24 horas están en un funcionamiento continuo. Por supuesto que cuando nosotros descansamos, el corazón no se detiene, simplemente disminuye los latidos por razones de que estaban sucediendo otro tipo de procesos en el ciclo circadiano que vamos teniendo. Pero eso no quiere decir que se detengan las funciones cardíacas. Por lo tanto, el uso de glutatión en forma continua para la buena alimentación, y lo voy a poner entre comillas porque no es exactamente un proceso de alimentación, las células puedan estar funcionando perfectamente. El hígado representa otro de los órganos vitales para lo que es la relación directamente con glutatión.
porque en el hígado es donde la orden que va a mandar el cerebro, el hígado va a trabajar obedientemente en la producción, en la regeneración, en la reestructuración del glutatión. Ya les explicaré que tenemos dos tipos de glutatión, un glutatión activo y un glutatión que ya se quemó, pero que ese lo podemos reciclar. Que en condiciones ordinarias eso sucede. Pero cuando nosotros todavía ese glutatión se va a quemar de una manera mucho más acelerada, los requerimientos de nuestro cuerpo van a ser mucho más altos para glutatión. Y entonces el tema es que el hígado va a tener un papel súper importante en la fabricación del glutatión. Lo he compartido con ustedes en otros Zooms, pero cuando yo hacía estas pruebas que les he venido explicando y privaba del glutatión al hígado de los animalitos de laboratorio que yo tenía, específicamente de lo que corresponde a los ratones, que es donde más trabajé con ellos, por sus cualidades y sus características, los ratones, después prácticamente de una semana, privados de la administración de glutatión, morían porque el hígado entraba en falla. Por lo tanto, la función vital de glutatión sobre el hígado resulta trascendente. Tan solo ahorita yo llevo de ejemplo 3 órganos, varios sistemas, en lo que les he venido explicando, y vean ustedes esa necesidad tan alta de glutatión para cada uno de estos órganos. Hablando en cuestión de órganos. Y dentro de los diferentes órganos y sistemas, tenemos que incluir nuestros riñones, que lamentablemente, por condiciones de mucho daño, en muchas enfermedades, los órganos llegan a tener falla. Yo sé que ahora para muchos es muy conocido lo que es una insuficiencia renal, debido sobre todo a tanta sustancia química que nuestro cuerpo está ingiriendo y que nuestro cuerpo no está preparado para poder eliminar esas sustancias químicas. Entonces, todo esto implica una perfecta armonía para la vida humana. ¿En qué funciones vitales interviene el glutatión? En todas las funciones vitales de nuestro cuerpo. No hay una que quede fuera. Pero si esto lo transpolamos a algo más pequeñito, entonces aquí yo quisiera decirles, y la pregunta sería, ¿en qué células de nuestro cuerpo el glutatión no intervendría? En cada una de nuestras células, porque para cada una de nuestras células glutatión es vital. Por lo tanto, déjenme comentarles a ustedes que tenemos un número impresionante de células. Algunos científicos, y hay estudios donde se han dedicado a contarlas, así como se ha desarrollado lo del genoma humano. Y podemos considerar que un hombre adulto, como lo muestra la imagen, entre 20 a 30 años, en promedio de 70 kilos de peso, con un promedio de estatura de 1,70, un hombre adulto, está compuesto en promedio por 36 billones de células. Una mujer adulta por unos 28 y un niño de 10 años en promedio por unos 17 billones de células. Imagínense ustedes la necesidad de cada una de estas células en conjunto, si esto lo pudiéramos poner como un tapete, la necesidad de recibir glutatión es muy alta para cada uno de nosotros. Por lo tanto, tomemos en cuenta, y dentro de todos estos esquemas de estudio que les he estado exponiendo, podemos hablar que esto se puede multiplicar hasta 38 trillones en diferentes áreas de nuestro cuerpo. De verdad, es apasionante y además es interesante. Estamos hablando de las cosas que son vitales para que nosotros podamos vivir diariamente y podamos dar gracias a tener un nuevo día, poder respirar,
poder abrazar a las personas que amamos y poder desarrollar todas las cosas que necesitamos hacer diariamente. Para aquellas personas nuevas que están con nosotros en este Zoom, quiero compartirles que ¿qué cosa es glutatión? Glutatión es una molécula formada por 3 tipos de aminoácidos: la glutamina, la cisteína y la glicina. Es separado en diferentes colores cada uno de estos aminoácidos. Dentro de los componentes bioquímicos, algunas palabras se pueden llegar a confundir y es algo que ocurre muy frecuentemente en muchos de los casos. Por lo tanto, la L-acetilcisteína, que son precursores para formar este tipo de aminoácidos, van a llevar otro tipo de proceso y dentro de ese proceso su producto final va a ser formar estas 3 estructuras. Pero si nosotros a través de la nanotecnología podemos administrar a cada una de nuestras células ya el glutatión elaborado, y que esta es una diferencia con otras presentaciones de lo que se dice glutatión, que realmente no lo es, que tiene que llegar al estómago, tiene que pasar todo un proceso, inclusive de degradación, y que muchas veces para su formación no llega a ser suficiente o no alcanza para formar las cantidades que necesitamos de glutatión diariamente. Entonces nosotros podemos brincarnos todo ese proceso y hacer algo que se le ha denominado, en medicina a esos puentes les denominamos bypass. Y entonces, si a través de la vía sublingual, en forma directa, pasa al torrente circulatorio y en segundos prácticamente llega a nuestras células y el glutatión está siendo activo en cada una de nuestras células, les aseguro que las funciones vitales de nuestros órganos están siendo cubiertas. ¿Por qué? Porque estamos cubriendo las cantidades de glutatión que se necesita en cada una de nuestras células. Eso es lo interesante. Espero que con este juego de palabras no se hayan ustedes quedado confundidos. En las células, el glutatión se encuentra en una forma que se le conoce como glutatión reducido. Por eso cuando ustedes lean artículos, lo van a encontrar como GSH. Porque este es el glutatión que está disponible para su funcionamiento inmediato, pero cuando esto ya funcionó, cuando ya trabajó, cuando ya se quemó, entonces vamos a encontrar el estado oxidado del glutatión y que las letras en la abreviatura van a cambiar y se va a conocer como GSSG. Es un fruto de la acción de la defensa de la célula y del trabajo de la célula en todo lo que les he venido explicando. Pero ¿cómo en el hígado esto puede ser regenerado? Bueno, a través de un proceso bioquímico y por medio de una enzima que se conoce como glutatión reductasa. Muchas personas confunden el glutatión reductasa con glutatión, pero esta es una enzima que va a permitir que ese glutatión que está oxidado, que ya está usado, se pueda recuperar. Esto solamente puede suceder en el hígado y que podemos a través de ello también originar buenas respuestas en los niveles de glutatión. Pero el problema va a ser cuando nuestra enzima, glutatión reductasa, se pueda ver también afectada y disminuida. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vuelvo al tema. Administrar glutatión puro, tal cual, para que pueda llegar a cubrir las necesidades de cada estructura de nuestro cuerpo. Por eso, todas las células del organismo tienen glutatión, necesitan del glutatión para cumplir las funciones vitales de la célula y que dentro de estas funciones vitales de la célula también van a entrar por lógica las funciones del glutatión dentro de la célula. Pero, ojo, vuelvo a subrayarlo, la síntesis de glutatión en el hígado es esencial, es básica. Si yo estoy hablando que las funciones de la célula prácticamente son
desarrollarse, es decir, hacer nuevas células, crecer como células, válgase la redundancia nuevamente, reproducirse, entonces, para eso las funciones vitales del glutatión van a ser trascendentes. ¿Y qué hace glutatión entonces? Desintoxica. En un resumen, en una forma muy simple, glutatión elimina todas las toxinas de nuestro cuerpo y que va por lo mismo al eliminarlos a favorecer y ayudarnos en el transporte de diferentes sustancias como son las vitaminas y los minerales. Como les he venido hablando de que forma una barrera, esto también tiene una actividad muy importante en el sistema inmunitario. Entonces, el principal punto de glutatión, ¿cuál es su chamba? Permitir una desintoxicación celular, eliminar las toxinas de la célula, pero que sobre todo, si la mayor función que tiene glutatión es en el hígado, entonces vamos a encontrar una desintoxicación hepática muy importante. En algún otro Zoom estaré abordando el tema de desintoxicación hepática para que usted pueda profundizar mucho de lo que estoy diciendo. El glutatión, por medio de un esquema que se conoce como el esquema de los radicales libres. Es decir, los radicales libres nos van a causar un daño y son los que nos van a provocar el envejecimiento y daño celular. Por lo tanto, si ese daño lo neutralizamos, es parte de lo que estamos logrando como un avance, por decirlo así, que normalmente cuando nosotros vamos envejeciendo, esto va a suceder en forma natural. Y es importante aclararles, sobre todo a aquellas personas que por primera vez están escuchando una plática de estas, que nuestro glutatión en nuestro cuerpo se va disminuyendo año con año en un 1% del 100%. De tal forma que cada 10 años va a ir disminuyendo un 10% de ese 100%. ¿Cuánto habrá disminuido a los 50 años? ¿Cuánto habrá disminuido a los 60 años? ¿Cuánto habrá disminuido a los 70 años? Por supuesto que a los 60, a los 70 ya nos disminuyó un promedio de un 70% si las condiciones de salud no están alteradas. Pero si nosotros a los 60 o a los 70 años tenemos condiciones de salud alteradas, estos porcentajes van a aumentar en una forma considerable. Por eso es importante entender que el proceso de la oxidación celular entonces forma un papel importante en el metabolismo de lo que corresponde al glutatión. La función principal del glutatión entonces es proteger, cosa que ya lo dije al principio, cada una de las células y sobre todo ayudar a reproducir la cantidad de mitocondrias dentro de la célula para disminuir ese daño oxidativo y la perioxidación. También este es otro tema que posteriormente en otro Zoom les estaré aclarando y profundizando cómo son todos esos procesos de la oxidación celular. Pero es más o menos así para que usted no se quede con la idea. El glutatión es un antioxidante endógeno. Ya dijimos que desintoxica, pero también es antioxidativo. De hecho, se le considera al glutatión como el antioxidante maestro. Es decir, los radicales libres a través del oxígeno e hidrógenos que se van rompiendo en el funcionamiento del metabolismo de la célula, la oxidación. En español, lo que acabo de decir es lo que va provocando nuestro daño y lo que estemos envejeciendo constantemente. Como vemos en la imagen, hay una célula normal, pero esos radicales libres, que es el producto de vivir diariamente en forma intensa, que se van a formar precisamente por eso, los radicales libres
causan ese estrés oxidativo y destruyen la célula. Si nosotros administramos el glutatión, vamos a evitar que esos radicales libres destruyan esa célula. Por eso es importante estar consumiendo lo que es en sí el glutatión. Lo necesitamos todos y en forma de una mayor cantidad, porque actualmente nuestro estilo de vida, esa vida hermosa que tenemos, de la que hablé, de esa vida mágica que tiene un montón de cosas alrededor, en este momento, con el estilo de vida que llevamos, nuestra vida se ve altamente dañada. Y ese daño, sobre todo, corresponde a este proceso del estrés oxidativo. Hay un nivel de estrés oxidativo mucho mayor, más fuerte del que nos podamos imaginar. El día de hoy invité a algunas personas por allí para que escucharan justamente lo que en este momento voy a decir y les pido su atención, por favor. Miren ustedes, se observa que el glutatión tiene un efecto desintoxicante eliminando sustancias que se producen dentro de la célula de tipo cancerígeno, que incluso esas sustancias van a modificar el ADN de la célula, provocando más cáncer. A estos procesos, dentro de todo esto que les estoy hablando, se les llama procesos de conjugación. Por lo tanto, no solo vas a formar esa barrera que he venido insistiendo desde el principio del Zoom, sino que también en los procesos cancerígenos va a crear ese proceso de conjugación que va a ayudar a proteger la célula de muchos más radicales libres que se producen en estos procesos. De las personas que invité esta noche a escuchar este Zoom, quiero comentarles y compartirles a todos ustedes que algunos médicos dicen: no administres glutatión porque lo único que vas a provocar es más cáncer. Desafortunadamente, cuando nosotros como médicos desconocemos el mecanismo de protección en donde he hecho hincapié esta noche, dentro de las funciones vitales que va a ayudar el glutatión a trabajar, es en esos mecanismos de protección. Y justamente cuando tenemos células cancerígenas, nosotros somos libres de destruir esas células, ayudar a las nuevas células a que no tengan modificación genética y las nuevas células que vienen vengan sin daño. También esto está perfectamente estudiado y demostrado en tantos estudios, muchos más de 180,000 estudios que se han venido realizando. Entonces, por supuesto que la función de glutatión, desde que se diseñó la vida, está el mismo glutatión programado para que nosotros no enfermemos, para que nosotros estemos sanos constantemente. Ahora, yo quisiera decirle a usted rápidamente que si nosotros tenemos un proceso de alteración, un proceso de enfermedad crónica, pues definitivamente, con todo lo que les he platicado esta noche, podemos considerar que el glutatión nos va a ayudar a defender el organismo frente a tantos tóxicos cancerígenos que todos en este momento, en forma ambiental, estamos absorbiendo. Por eso, se ha observado que las células cancerígenas tienen niveles altos de glutatión, pero no para su funcionamiento. Curiosamente, para la destrucción de la misma célula cancerígena. Y que eso es lo que establece una diferencia, cerrando el tema de esta parte del cáncer. NUMMI, en este instante, con todo lo que les he explicado, nos ofrece una innovación impresionante. A diferencia de otros glutationes que existen en el mercado, aquí se ha solucionado el problema de la absorción y la biodisponibilidad. Existe una tecnología patentada que se llama o se le conoce como tecnología HYDRASTAT, en donde la absorción de moléculas grandes se nanoniza, tenemos un glutatión nanonizado, y por lo tanto esa absorción va a ser mucho más eficiente, como lo muestra la imagen.
Del lado izquierdo tenemos una absorción normal, una absorción regular con moléculas grandes. Pero si nosotros administramos vía sublingual un glutatión que está nanonizado, que sus partículas son mucho más pequeñas, entonces su absorción es total. Aquí en las gráficas, que son hechas y elaboradas a base de los estudios que les he comentado, y ya les mencioné lo que es la N-acetilcisteína, que está en amarillo, cómo se puede comportar diferente en la absorción, y que específicamente si nosotros medimos glutatión como tal, lo vamos a ver y lo vamos a considerar como muy alto. Por eso el glutatión sublingual corresponde a esa línea amarilla, el amarillo. La N-acetilcisteína está en gris y el glutatión oral que llega al estómago y se degrada, etcétera, etcétera, está en azul, es mucho menos cantidad. ¿Y por qué digo esto? Porque existen muchas compañías que consideran que nosotros estamos diciendo cosas en contra de ellas, y no es verdad. Simplemente estamos mostrando los estudios que están indicando que si nosotros ponemos unas moléculas, unas gotas de glutatión debajo de nuestra lengua, la absorción es inmediata. Y los ejemplos están en la parte izquierda. NutraSwitch, por lo tanto, lo podemos considerar como esa poderosísima mezcla líquida que contiene nanoglutatión. Por eso, con todo lo que les he venido platicando, esa fórmula es mucho más efectiva, más asequible que incluso los tratamientos intravenosos. Refuerza nuestro sistema inmunológico, apoyo en conjunto para toda nuestra salud en general, para darnos una energía pues realmente limpia, no es una energía a través de la glucosa como pudiera considerarse, y hablé algo de las mitocondrias, una absorción inmediata, una recuperación rápida, e incluso en otras funciones como el sueño, nos va a ocasionar una excelente mejoría. En NUMI contamos con esta poderosa molécula biodisponible por medio de la nanotecnología, con una tecnología patentada que se le denomina HYDRAStat. Esto que les acabo de explicar, no nos queda más que decirle a cada uno de ustedes que tu vida está en tus propias manos. Y tu vida implica felicidad, implica salud, implica bienestar. Y si tú estás sano, tú estás bien, tú estás feliz, estás en paz, entonces podrás compartir eso con todos los que nos rodean. Quiero darles a todos ustedes las gracias por haberme escuchado esta noche. Espero haber sido lo más claro posible. Hablar siempre de estos temas es un verdadero reto por tantas palabras tecnológicas que se tienen que mencionar. Las dudas, las preguntas, por favor, a través del chat, háganoslas saber para que les podamos posteriormente dar respuesta. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, no sé, muy buenas noches, doctor. Hay varias preguntas acá. Hay una persona que levantó la mano temprano en la reunión, y él es Luis Prado. Luis Prado, ¿estás todavía por ahí? ¿Qué nos pregunta Luis? Nada más quería... Solamente levantó la mano. Ah, ok. A ver, en lo que nos contesta Luis, ¿habrá otra pregunta por ahí? Levantó la mano Licinia. ¿Sí? Fernando Sánchez, que levantó la mano.
y me parece que otra persona más. Así que modéralo tú, Jordan, a ver quiénes son las personas. Listo. Bueno, por ahí José Andrés pregunta que cómo se pueden medir los niveles de glutatión. Es obvio, esto se puede medir a través de dos formas, en el laboratorio, por medio de una toma de muestra en la sangre, que ya les dije que los niveles en sangre van a ser muy bajos, por lo tanto tenemos que tomar una muestra de células para saber cómo están los niveles de glutatión dentro de la célula. Y la metodología es de dos tipos. Una metodología a través de técnicas de color, o sea, se testea y nos da un código de color, o a través de parámetros que la misma máquina nos va ofreciendo, y las máquinas funcionan un poquito diferente unas de otras. Sin embargo, nos da un espectro en el cual nos da una medición muy, muy exacta. Sin embargo, si la pregunta está enfocada, oiga, yo me puedo hacer un estudio para saber cuánto glutatión tengo, normalmente este tipo de estudios no se realizan de esa manera, sino que se hacen con fines de investigación y para manejar el campo de la fisiología. Esto, por lo tanto, tenemos que confiar en lo que ya se nos ha explicado para considerar que cada 10 años los niveles de glutatión van bajando en un 10%. Gracias, doctor. Fernando, ¿verdad? ¿Estás ahí, Jordan, ahí para moderar ahí quién está entrando a la pregunta? Que a mí no me abre. A ver, voy a tratar de abrir el chat. A ver, Fernando, adelante, Fernando. Ya le abrí. Tengo dos preguntas, doctor. Perdón. Sí, adelante. ¿Estamos ahí? Dos preguntas. ¿Cuál es el horario, el mejor horario para tomarlo? Si se toma 2 veces al día. Y también una persona que trabaja de noche, su ciclo circadiano está movido. Entonces, si es igual el horario para tomarlo para una persona normal o para una persona que trabaja de noche. Se ha considerado, y por ahí he escuchado algunos comentarios, de que los ciclos circadianos influyen mucho para la absorción del glutatión. Esto en parte es verdad cuando estamos hablando de glutatión vía oral y que llega al estómago y de ahí se tiene que distribuir, etcétera, etcétera, en donde definitivamente los ciclos circadianos van a influir. Pero cuando nosotros estamos hablando de la nanotecnología con Nidrastat de NUMI, que va directamente al torrente sanguíneo y en segundos se absorbe hacia las células, es diferente, porque lo que vamos a lograr es mantener las reservas de glutatión mucho más altas, y en el momento que se necesite utilizar, se va a utilizar para el funcionamiento que cada una de las células requiere. Por lo tanto, lo podemos tomar en cualquier horario. Lo que sí podemos modificar son las dosis. Las dosis va a depender del estado de salud de las personas. No es lo mismo hablar de una persona sedentaria que pues prácticamente su metabolismo está estable, no tiene mayores exigencias, a lo mejor a un deportista en donde sus exigencias de glutatión son mucho más altas. Pero lo mismo que en un deportista, una persona que está recibiendo a lo mejor cierto tipo de quimioterapia u otras terapias altamente agresivas, sus niveles de glutatión también van a ser altos y las reservas van a estar muy bajas. Por lo tanto, ahí podemos ubicar 3 esquemas. Las dosis de inicio, que son dosis de ataque muchas veces para ese tipo de padecimientos, las dosis de estabilización y por último, en lo que es la mayoría de las personas, las dosis que manejamos en forma regular de mantenimiento. Estos son en general las 3 etapas que manejamos con el NutraSwitch y que nos ofrece excelentes resultados. Espero haberle dado respuesta a su pregunta, don Fernando. Licidia, ya te abrí el micrófono. Ya. Bueno, muchas gracias. Doctor, muchas gracias por la capacitación. Realmente siempre aprendemos mucho de usted y, bueno, tremendo conocimiento que usted guarda. Gracias por compartirlo con nosotros. Quería hacer un comentario y una pregunta. Algo que usted mencionó que es muy cierto. Muchas personas, pues, cualquier problema que tengan y les decimos que el glutatión les puede ayudar, esperan mejorarse en cuestión de días o con un tarrito, o sea, en un mes. Y lo que usted dice es cierto, o sea, yo he notado pues que el cuerpo se empieza a restablecer poco a poco ciertas como funciones, por así decirlo, yo lo digo, va mejorando la energía y otras cosas, pero otras
otras enfermedades, por ejemplo, bueno, o mejoras del cuerpo más bien que la gente espera, van a tardar cierto tiempo. Usted habló del corazón, que las células se restablecían o se mejoraban, bueno, más o menos entre 6 u 8 meses. Eso lo mencionó. En el caso de del cerebro, de las células del cerebro, ¿cuánto se tiene también algún estudio de cuánto puede ser el tiempo de demora en el caso de las células del cerebro? 7 años. 7 años para que se restablezca. Sí. Se consideraba que las neuronas no se regeneraban, no se restablecían, etcétera. Y esto ya ha quedado en el pasado, ya se demostró que sí. Sin embargo, su funcionamiento, su reproducción y todo el proceso, como de cualquier otra célula, es muy lento. Entonces, eso es lo que hacía pensar a muchas personas que eso no sucedía. No, sí sucede, pero cada ciclo de regeneración celular en el tejido nervioso lleva 7 años. Bueno, sí, porque por ejemplo mi mamá tiene Parkinson, muchos aquí conocen el caso de mi mamá, más de 20 años con Parkinson, tiene cirugía de Parkinson y le ha mejorado pues muchas cosas. Y los últimos meses he visto, porque se le ha mejorado mucho la demencia, porque mi mamá tenía una demencia incluso muy avanzada y se le ha mejorado muchísimo. Pues, pero quería saber eso para saber si, bueno, creo que puede entonces mejorar aún más. Tenemos dos casos allí importantes dentro del proceso celular. Uno, la reproducción de las células para evitar una destrucción y nos queden esos huecos dentro de las neuroconexiones. Pero donde está una neuroconexión muy específica, muy directa, en las sinapsis de las células, voy a tratar de poner un ejemplo burdo, muchas veces está como que dislocado, como que no hacen buena conexión porque no están en forma directa. Entonces, esto queda así como que de ladito. Cuando empezamos a administrar el glutatión, empieza a corregir ese ángulo, y esos son los primeros resultados buenos que observamos en el restablecimiento del sistema nervioso. Pero la última pregunta, qué pena. En el caso de estas personas, mi mamá con Parkinson, yo le empecé dando 2 tapitas, luego 3, a veces le doy 4. ¿Cuál sería la dosis más recomendada? Yo le dejaría las 4. Muchas gracias. Reitero, muchas veces, y dependiendo, por ejemplo, en el caso de su mami, pero si estamos hablando a lo mejor un promedio de entre 70 a 80 años, sus niveles de glutatión por sí solos, en forma natural, se han caído en un 80%, por lo tanto, su requerimiento es alto. Sus metabolismos celulares son muy altos, y si queremos regenerar el tejido neuronal, también es alto. Entonces, la dosis de 4 tapitas en promedio diarias es la dosis recomendable. Gracias. Luis, ya te abrí el micrófono. Bueno, primero, antes que nada, muy buenas noches, buenas tardes a todos de acá. Mi pregunta es, doctor, usted mencionó que algo relacionado con el cáncer. Entonces, mi pregunta es, ¿podría yo recomendar a alguien el glutatión nanonizado a alguien con cáncer terminal? La respuesta en forma concreta es sí. Cuando lo vamos a recomendar implica un aspecto muy importante: el poder regenerar los tejidos dañados, evitando que ese cáncer se propague. Obviamente, si estamos hablando de fase terminal, es un cáncer muy avanzado y que se ha propagado mucho, por lo tanto, vuelvo a decir, los requerimientos de glutatión son altos. Y segundo, la modificación del daño en el ADN es evitar que ese cáncer siga dañando a otras células o contaminando a otras células que empiecen a tomar un comportamiento genético inadecuado. Entonces, sí se puede administrar. Y tercero, si voy a poner un ejemplo también burdo, discúlpenme mis ejemplos, y quizás hasta las malas palabras, pero un cuerpo débil, que muchas veces en cualquier enfermedad lo es, en un estado de cáncer terminal es mucho más alto, ese cuerpo débil. Entonces, un cuerpo débil es susceptible de que le sucedan muchas cosas.
Cuando nosotros administramos glutatión, que forma parte de un proceso de la nutrición, por eso glutatión es un nutracéutico, entonces automáticamente lo que estamos teniendo es hacer un cuerpo fuerte que puede vencer cualquier enfermedad. Este postulado es interesante porque es un enfoque, insisto, que muchos oncólogos dicen, lo que vas a hacer es que vas a nutrir ese cáncer y se va a extender más. Sin embargo, los estudios demuestran que cuando los tejidos se pueden defender, el cáncer no va a avanzar y se va a limitar totalmente. Eso es lo interesante dentro de este tipo de procesos. Por lo tanto, es importante administrar nuestro nutracéutico, específicamente NutraSwitch, que es un glutatión nanonizado y que va a darle excelentes resultados. Gracias. De nada. Mari, ya te abrí tu micrófono. Muchísimas gracias. Doctor, una pregunta de la señora Daisy. Dice que ha tomado el NutriSwitch, pero ella no ha sentido nada. Ella tiene mala circulación y ácido úrico. ¿Qué respuesta le pudiéramos dar? Espero que nos esté escuchando Daisy. Mire, Daisy, la cuestión es de que esos puntos de equilibrio entre salud y enfermedad, si nosotros no hemos cambiado otro tipo de cosas dentro de lo que nos pueda estar causando daño, entonces nada más estamos administrando el puro glutatión, las respuestas y los resultados van a ser mucho más lentos. Va a haber resultados, por supuesto, favorables, pero tendríamos que en conjunto también hacer algunas otras cosas. Y en esto, aquí es importante ubicar. ¿A qué otras cosas me refiero? Primero que nada, lo que está originando el problema. ¿Cuál es el problema de esa mala circulación? Que le llevó a tener un daño seguramente en las estructuras arteriovenosas de su cuerpo. Esto le va a llevar tiempo en regenerarse y por supuesto que los cambios que va a haber son diferentes si incluso usted no modifica esos estilos de vida. Segundo, también habría que ubicar dentro de esas causas que le está provocando este problema de su circulación, si está siendo atendida la causa original, porque muchas veces empezamos a tomar, en este caso glutatión, y aquí me atrevo a decir algunos otros medicamentos, y no le vemos resultados ni respuesta a estas cosas. Pero es porque no hemos ido a la causa original. Entonces, cuando nosotros vamos totalmente de fondo, lo que nos está causando daño, en forma automática y rápida, curiosamente, la respuesta es increíble. Pero si nosotros seguimos, a lo mejor sin guardar reposo, no utilizamos las medias adecuadas, pasamos mucho más tiempo de pie, etcétera, y entonces la insuficiencia venosa o la insuficiencia cardíaca, el daño renal, en fin, puede estar mucho mayor. Por lo tanto, aquí no se puede medir como una receta de cocina en que usted en 10 días ya va a ver resultados. Muchas veces la reparación de los tejidos que se da por sí sola, y que este sí es otro tema importante que voy a estar manejando en un siguiente Zoom, cómo las células madre van recuperando este tipo de tejidos y cómo debemos de darle oportunidad a esas células madre. Por supuesto que la respuesta va a ser muy buena. Desafortunadamente a veces el daño es mucho mayor, ya rebasó cierto punto. Y voy a poner el ejemplo de una vena tortuosa, dañada, es decir, una varice extrema, que muchas veces esa ya no tiene reparación y en ocasiones hay que operar, es decir, sacar esa vena porque ya no funciona. Y entonces esos bypass, esos puentes que tenemos que hacer, allí es donde entra totalmente de una manera maravillosa nuestro NutraSwitch. Esa sería la respuesta para Daisy. Muchas gracias. Y el señor Ernesto León menciona qué esperanza de recuperación en la cirrosis hepática tiene un paciente tomando NutriSwitch en forma intensiva. Si la cirrosis, que tiene varios grados, está altamente avanzado, más que recuperar ese tejido ya hecho una piedra, que porque eso le sucede al hígado, entonces lo menos que podemos hacer es mantener lo poquito que se pueda en funcionamiento para que pueda seguir cumpliendo con sus funciones vitales.
pero si su grado de cirrosis no es tan alto, sí podemos regresar de la cirrosis a otro tipo de situaciones menos agresivas como una esteatosis, por ejemplo. Entonces, aquí la respuesta no es tan simple porque dependería del daño que tiene de cirrosis, y esto implica otras complicaciones propias de la cirrosis, si ya tiene ascitis, si ya tiene varices, si ya tiene otro tipo de insuficiencias, en donde tendríamos que estar analizando los niveles de bioquímicos del hígado, cómo están esos parámetros, y ver qué tan grave está. Por lo tanto, aquí tendríamos que trabajar con otros mecanismos y métodos de desintoxicación, ayudando a que todos estos procesos puedan trabajar. También es lógico entender que no nada más el glutatión solito va a hacer las maravillas como quisiéramos. También hay que apoyarse con otras cosas. Entonces, esto también tendría que verse qué está sucediendo con esas otras cosas. Hablaríamos en este caso de sus otros medicamentos. E incluso aprovecho a hacer el comentario de que no tenemos por qué suspender los medicamentos que nuestros médicos nos estén administrando o indicando. Por el contrario, mantener nuestros medicamentos, que sigamos en vigilancia. Con confianza podemos tomar nuestro glutatión, nuestro NutraSwish, y con ello observar la mejoría e ir disminuyendo los medicamentos. Pero de ninguna manera vamos a adulterar las recetas o indicaciones que nuestro médico profesional nos esté indicando. Ok, entonces nada más, últimas dos preguntas de Luis y de María para terminar. Así que Luis Rubiera, te voy a destapar el micrófono. Listo. Luis, puedes encender tu micrófono. Doctor, buenas noches, gusto en saludarlo. Gusto en saludarle, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Un comentario, me gustó mucho lo que mencionó acerca de que algunos médicos por falta de conocimiento recomiendan no tomar glutatión. Yo digo que también por irresponsabilidad, porque si uno no tiene certeza de lo que está uno diciendo, comprobando a través de análisis o experimentos, pues mejor no diga uno nada. Yo tengo entendido, por lo que usted acaba de mencionar, que el glutatión forma parte de los aminoácidos. Entonces los aminoácidos forman parte de la base proteínica de nuestro organismo. Y resulta que es la base de la vida, las proteínas. Entonces, pues no hay punto de discusión, ¿no? Es correcto, maestro Luis, así es. Por eso es que si nosotros entendemos la fisiología de las proteínas y cómo están estructuradas y formadas por los aminoácidos, pues vamos a entender por qué hablamos de un proceso vital para nuestra célula. Muy agradecido, gusto en saludarle. Maestro, un abrazo. María, ¿puedes encender tu micrófono? Y terminamos. Buenas noches, doctor. Quería hacer una pregunta. ¿El glutatión se podría recomendar a una persona que tenga problemas digestivos y azúcar? Definitivamente que se puede recomendar. Pues recordemos que en una de las diapositivas que puse, uno de los campos más fuertes a nivel celular que dentro de las tantas funciones que tiene es el plexo mesentérico, en donde entran en juego el estómago, el hígado, el páncreas, el vaso y en conjunto intestino grueso e intestino delgado. Todo esto trabaja dentro del sistema digestivo para formar esquemas inmunológicos, para nuestras emociones inclusive se recogen allí, y la cantidad de neuronas, por eso al plexo solar, que así le llamamos, que es toda esta área del intestino, se le considera como el segundo cerebro, por la cantidad de neuronas que contiene toda esta zona. Entonces, definitivamente sí, hay que administrarlo, y que muchas veces por las neuropatías originadas por la alteración del azúcar, pues va causando una alteración de los funcionamientos celulares. Entonces, la respuesta en concreto, Mari, es sí se le puede administrar a ese tipo de personas. Muchas gracias, doctor. Estoy para servirle, Mari. Muchísimas gracias. Pues cerramos, Jordan. Sí, excelente. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo.
Y la grabación se va a subir a YouTube. En cuanto esté en YouTube, vamos a enviar el link al grupo para que se pueda compartir.